Nos gusta pensar que estamos en la vida para algo, justificarnos con alguna meta en nuestra existencia. Y puede ser que sea así, y es solo puede ser, porque realmente lo desconocemos a ciencia cierta. Para algunos, este concepto parecerá ambiguo, para otros tiene toda una línea trazada con pocos finales posibles. Quizás así fue la vida del primer teniente Fausto Gavassi. Su padre había peleado por Italia contra los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, y el destino quiso que enfrentara a los mismos enemigos de su padre en otro lugar y en otra época. Nativo de Campana, vivió sus escasos 30 años preparándose para ese disparo del 12 de mayo a las 14:15 horas, en el que con una bomba directa dejaría fuera de combate al destructor tipo 42 Glasgow, de la clase Sheffield. El moderno buque de la Royal Navy fue atravesado por una de las bombas de 500 libras de Gavassi de banda a banda, abriéndole un rumbo cerca de la línea de flotación de más de 1 metro de diámetro. Podemos imaginar el júbilo de la escuadrilla en ese momento, y de Fausto en particular, habiendo eliminado un buque de la Royal Navy, impecablemente, con armamento absolutamente convencional, en un ataque calculado metódica y profesionalmente. Un relato da cuenta de sus últimas palabras. ¡Viva la patria! ¡Le pegué! ¡Estoy seguro que le pegué! El Glasgow fue reparado provisoriamente y permaneció con la Fuerza de Tareas británicas por unos días más sin participar en combate activo, siendo retirado apenas surgió la oportunidad hacia el Reino Unido. Lamentablemente, en el regreso al continente de su misión y en circunstancias poco claras, Gavassi pasó muy cerca de las defensas antiaéreas de la zona de Darwin y fue derribado por artillería propia. Su avión, el A-4B Skyhawk del Grupo 5 de caza de la Fuerza Aérea Argentina, matrícula C248, se estrelló en un área cercana a Prado del Ganso, conocida como Rincón de las Cabras. Y según fotos publicadas en 1984, en donde puede leerse claramente la matrícula del avión, todavía podían verse sus restos diseminados en un área de unos 100 metros. Toda una vida para ese único vuelo, ese disparo, ese impacto y finalmente el sacrificio supremo al que se entregaron muchos argentinos de la Fuerza Aérea durante aquellos duros días, como relataba Fernando Carrascal del diario ABC de Madrid de aquellos días. Sin alardes, sin hablar siquiera, dejando a los ingleses la cuenta de los derribos y de los impactos. Ellos se limitan a protagonizarlos, sin aspavientos ni petulancia, como si fuera la cosa más natural del mundo. Tuve una entrevista con un amigo personal de Fausto, Pedro Fernández. Me recibió en su casa, estaba vestido con bombachas gauchas y alpargatas, y mates de por medio, charlamos acerca del piloto campanense. En una vitrina de su casa posee muchos objetos personales de Gavassi, donados por sus padres y que están a la vista de quien desee. Relata en voz baja, como temiendo espantar lo ocurrido hace tiempo. Él vivía a 2 cuadras de casa, hoy tendría 52 años, yo tengo 51. En esa época no existía como ahora la televisión o la computadora. Era juntarse en las esquinas, jugar al fútbol en el campito de la escuela normal o andar en bicicleta. Fausto tenía una pasión muy grande por las bicicletas y sobresalía mucho jugando al fútbol. Tenía un físico espectacular. Tuvo una bicicleta de carreras y después tuvo motos. Le gustaba mucho la velocidad. Su padre era un tipo muy especial, muy duro, y yo creo que eso lo forjó a Fausto, la crianza exigente y rigurosa del padre. Era un italiano que había estado en la guerra y había sido herido por los ingleses. No lo tengo bien en claro, pero sé que pensó en ser aviador por la influencia de un amigo, que andaba volando en el Aeroclub de Zárate. Creo que por ahí le picó el bichito de la aviación. Lo que sí recuerdo bien es que después del primer año de la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, venían las vacaciones a trabajar en la parada de plantas de Siderca para ayudarse con la carrera. Cuando empezó la guerra, su hermano me contó que lo llamó por teléfono y le dijo: si no vuelvo, te pido por favor que te ocupes de mi mujer y mi hija. Yo trabajaba en fábrica en ese momento y vivíamos la guerra por la radio. Nos permitían el uso de la radio. No me perdía una noticia. Miraba la televisión, los comunicados,
compraba todas las revistas que podía. Realmente viví la guerra con intensidad. El relato da sus vueltas como queriendo esquivar el momento más tenso. Ya es de tardecita, y Pedro prende una luz como para tomar fuerzas. Lo de Fausto fue terrible. Yo me entero en la fábrica. Alguien vino y me lo dijo. Cayó Fausto Gavassi. Un golpe terrible. No lo podía creer. Cuando salgo de la fábrica, voy a mi casa y enseguida a la de los padres. Me encuentro con un panorama que no me lo voy a olvidar nunca. Parece que lo estoy viendo hoy. Esa mesa vieja, antigua, en esa cocinita, y esa madre llorando desconsoladamente. El padre, el hermano, una foto de él y una vela. La vela en el medio de la mesa. La foto y los vecinos. Los allegados tratando de nada. Era imposible. Fíjate la paradoja de la vida. El mismo enemigo que había herido y tomado prisionero al padre, le mata el hijo. Pero el remate suena más duro aún. Cuando muere, su esposa estaba en Tandil, con su hija, y embarazada. Nació otra hija. No hablamos mucho más. Llegamos a ese punto en el que no hay más nada que decir, y en el silencio de la casa de Pedro, parece que hay algo más en el aire aparte del eco de las últimas palabras, como una sombra que nos traspasa, aunque creo que fue la tarde que caía. Antes de irme, Pedro abre la vitrina y me deja recorrer, como en un homenaje inesperado. Algunos objetos silenciosos, unos Ray-Ban oscuros de Gavassi, el traje de subteniente, un casco de aviador y observar en detalle una vieja foto en el cual un joven sonriente sostiene su brazo derecho levantado, pulgar en alto, encaramado a un épico A4B. El grupo 5 de caza y ataque, aprontado en Río Gallegos durante la guerra, perdió a 9 hombres en combate y tuvo 10 aparatos destruidos, de unos 25 totales, protagonizando algunas de las acciones más osadas de la guerra, siendo el partícipe directo del hundimiento de la Antelope, del Coventry y Sir Galahad, y de daños a la Argonaut, que quedó con una bomba en el cuarto de máquinas y otra en el pañol delantero de misiles Sea-Cat, ambas sin explotar. El Sir Tristram, que terminó verándose en la playa de Bahía Agradable, y por supuesto, el Glasgow. El grupo 5 de caza desplegaba la versión antigua de los A4 Skyhawk, la versión B, veterana de Vietnam, y era un avión verdaderamente espartano. No poseía radar, identificador amigo, enemigo, etc. Era una versión con aviónica claramente superada, aún para la década del 80. Si bien demostró ser un amigo confiable y digno de soportar los castigos a los que los sometieron los británicos durante toda la guerra y las condiciones climáticas exigentes del Atlántico Sur. La guerra pasó y el grupo 5 de caza regresó a su base de paz de Villa Reynolds, provincia de San Luis, con la tranquilidad de haber peleado hasta el límite de sus fuerzas. Quizás todavía hagan eco en aquellos hombres las palabras del as de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Klosterman, cuando dijo de los pilotos argentinos: «Ay, la verdad vale únicamente por la sangre derramada, y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ellas». El grupo 5 de caza y ataque continúa luciendo como insignia pintada en la nariz de sus aviones la cabeza de un halcón, solo que esta vez en las narices de los más modernos A4R Fighting Hawks en vez de en los A4B Skyhawk. Estos últimos, sufridos veteranos malvineros, fueron radiados del servicio allá por los 90, y algunos de ellos, o parte de los mismos, descansan en alguna plaza argentina como monumento de guerra, recordando aquellos días de mayo y junio de un 82 cada vez más lejano en el tiempo. La insignia de los halcones también es llevada por los pilotos en sus chaquetas de vuelo, pero es ligeramente diferente a la usada por sus hombres durante la Guerra de Malvinas. Esa diferencia es muy sutil en detalle, pero profunda en significado. Si se observa con detenimiento, se podrá ver en la parte inferior un listón fino bicolor, blanco y rojo. Ese significado, en heráldica militar, que recuerda que dicha unidad perdió a hombres en combate. En el mundo recuerdo a los halcones caídos en un frío otoño del Atlántico Sur.
entre ellos a Fausto. Un monumento en su memoria se encuentra en la Plaza Eduardo Costa de Campana, con la inscripción: "Al quebrar tus alas se inmortalizaron tu valor y tu gloria", escrito por un escolar.